Clase 26, parte 6. Les quiero hacer acá algunas recomendaciones prácticas para trabajar con sistemas de dos o más cuerpos o cuerpos y partículas vinculados de tal manera que se mueven en forma coordinada, de alguna manera que uno arrastra al otro. Ya trabajaron esto en la práctica 4 cuando había dos bloques unidos por una soga y la soga era ideal, inextensible, y entonces lo que se mueve un cuerpo se tiene que mover el otro para acompañarlo. Y si la soga pasa por una polea, por ahí un cuerpo bajaba mientras otro iba hacia la derecha, pero la distancia recorrida por cada uno al mismo tiempo es la misma porque están atados. Entonces, ejemplos de esto están en la práctica en los ejercicios 8, 9 y 10. Y acá me mando con uno distinto que en realidad está entre los adicionales, los demás de ejercitación. Este sistema, que suele llamar máquina de Atwood, es una polea montada sobre un eje fijo. Vamos a suponer que no hay roce en el eje, o sea que hay buena lubricación, de tal manera que el eje no hace torque. Por la polea pasa una soga. La soga así es ideal, inextensible, sin masa, y de cada punta de la soga cuelga un cuerpo. Ustedes ya han resuelto esto cuando la polea era ideal. Y quizás seguramente estaban acostumbrados a decir la tensión de la soga es la misma en esta punta que en aquella punta. La sorpresa, o no sorpresa porque se va a entender, es que ahora las tensiones de un lado y del otro de la cuerda no son iguales. ¿En qué situación? En la situación en que, de esta quiero hablar, en que la soga no desliza sobre la polea. O sea, si fuera una polea lubricada con una superficie sin roce, la soga pasa patinando. Pero ahora no vamos a hacer eso, vamos a poner una polea real que en general tiene buen roce con la soga, y entonces cuando un cuerpo baja y el otro sube, pasa una cantidad de soga por la polea y la polea gira acompañando la soga. La polea gira acompañando la soga. O sea, no hay deslizamiento de la soga respecto de la polea. Si acá entra 1 centímetro de cuerda, entonces un punto que estaba acá en la polea va a girar 1 centímetro, o va a realizar un arco de circunferencia de 1 centímetro. Y eso significa que la polea va a girar un ángulo. Acá me quedo chiquitito, pues un diferencial de teta, el ángulo girado por la polea. Entonces, el punto en el borde hace un recorrido R por diferencial de teta, porque esa es la fórmula para calcular el arco de circunferencia con un ángulo dado. Y esa distancia R diferencial de teta, que recorre un punto en el borde de la polea, es la distancia que sube el cuerpo 1. Porque lo que se mueve la polea es cuerda que lleva, y cuerda que lleva es desplazamiento de este cuerpo. Entonces hay un vínculo entre cuánto se desplaza el cuerpo 1, cuánto se desplaza el cuerpo 2 y cuánto gira la polea. Si este hace un recorrido diferencial de X hacia arriba, ese diferencial de X acá es un diferencial de arco, que significa un diferencial de ángulo, y si entra un diferencial de X de soga acá, sale un diferencial de X de soga del otro lado, porque es inextensible. Entonces este baja un diferencial de X. Para no hacerse lío con los signos, ya lo hemos recomendado antes, es como súper conveniente tomar convenciones de signos consistentes en los distintos cuerpos vinculados. Algo así como que lo que llamamos positivo acompañe al movimiento del sistema. En este sistema, si el cuerpo 1 sube y eso lo llamamos positivo, la polea gira en sentido horario y eso también lo llamo positivo, y el cuerpo 2 baja y eso también lo llamo positivo. De tal manera que si uno tiene un movimiento positivo, todos los demás también. Cuando uno tiene un desplazamiento positivo, los demás también. Y el ángulo también es positivo. Entonces, con ese cuidado, las relaciones que estoy contando es que el diferencial de X que recorre un cuerpo, si el 1 o el 2, cada uno en su propio eje X, es radio de la polea por ángulo girado a nivel diferencial. O sea, desplazamientos pequeños.
Con eso, si dejamos pasar un diferencial de tiempo, dividimos por diferencial de tiempo y llegamos a la relación de que la velocidad de los cuerpos, cada una para el lado que se mueva, es igual a el radio de la polea por velocidad angular. Con signo y todo. O sea, con la convención que hicimos, si B es positiva para el cuerpo 1, B es positiva para el cuerpo 2 y omega es positivo para la polea. Lo achico un poquito para que entre todo. Si B es positiva, quiere decir que este cuerpo sube, que este baja y que la polea va en sentido antihorario. Perdón, esto es horario. Y si B llega a ser negativo, significa que este cuerpo baja. Acá negativo significa que sube. Y acá negativo significa que la polea gira para allá, en sentido antihorario. Ahora sí. Vieron que me cuesta separar horario y antihorario. Si lo digo mal, ustedes se hacen cargo por favor y lo corrigen. Si tenemos ese vínculo para las velocidades, angular y lineal, derivamos respecto del tiempo y tenemos las aceleraciones. Entonces la aceleración de cada cuerpo es R por la aceleración angular de la polea. Y si la aceleración es positiva, es que este se acelera hacia arriba, que este se acelera hacia abajo y que esto se acelera en sentido marcado con más. Horario. Y si es negativa, también es consistente. Entonces, teniendo cuidado con los signos, uno usa estos vínculos. Si para la traslación de los cuerpos usamos una aceleración A y para la rotación de la polea usamos una aceleración alfa, angular, no son independientes. Una está vinculada con la otra. Entonces, el movimiento del sistema de tres cosas no lo voy a estudiar como un sistema, lo voy a estudiar como tres cosas por separado. La partícula 1, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Lo trato como partícula. Y en su propio eje X, positivo hacia arriba, tenemos, bueno, voy a llamar T1 a la tensión de la cuerda acá y T2 a la tensión de la cuerda allá. No lo noté, perdón. T1 del lado de la masa 1, T2 del lado de la masa 2. Y preveo que no sean iguales, así que les pongo un nombre a cada una. Para la masa 1, tensión hacia arriba y peso hacia abajo. O sea, tensión T1 menos M1 por G, peso de la masa 1, igual a masa 1 por aceleración 1. Para el cuerpo 2, con su eje X positivo hacia abajo, voy a poner el peso con signo más y la tensión T2 con signo menos. Peso M2 por G menos tensión T2 con signo menos igual a masa 2 por aceleración 2. Y para la polea, que es un cuerpo rígido con eje fijo, suma de torques igual a masa por aceleración angular. Perdón. Suma de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Ahora sí, el momento de inercia en la rotación está en el lugar que estaba la masa en la traslación. Entonces, ¿qué torques hay sobre la polea? Bueno, ¿qué fuerzas hay? La tensión T1 tira hacia abajo y hace un torque negativo con esta convención. Valor del torque componente, módulo de la fuerza por distancia al eje por seno de 90 grados. T1 por R con signo menos. De este lado la tensión T2. T2 por R por seno de 90 grados con signo más. Y las otras fuerzas las hace el eje, para que todo esto no se caiga, para sostenerlo. Y las fuerzas aplicadas sobre el eje no hacen torque, suponiendo que no hay roce de eje, que está bien lubricado. Entonces, la ecuación de rotación de la polea es torque de la fuerza 2 con signo más, torque de la fuerza 1 con signo menos, torque de la tensión 2 con signo más, torque de la tensión 1 con signo menos, igual a I por alfa. Que si uno no usa los vínculos, tiene como más incógnitas que ecuaciones. Pero A1, A2 y alfa son todas la misma incógnita. O están vinculadas para ser una sola incógnita. Alfa por R es igual a A1 y también es igual a A2. Y lo vamos a llamar A. Estas tres rayitas quiere decir, lo hacemos equivalente a la incógnita A, que se suele llamar aceleración del sistema. Tan vinculadas están que uno dice, esto tiene una aceleración, que acá la veo para arriba, acá la veo para abajo y acá la veo como angular. Pero básicamente hay una aceleración que coordina todo. La llamo A y reemplazando las ecuaciones estas de traslación de cada partícula y de rotación de la polea, la incógnita A, hacemos el conteo de ecuaciones y tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. O sea, si conocemos las masas, el radio de la polea
y el momento de inercia de la polea, las incógnitas son T1, T2 y R. Y T1 y T2 son distintas. ¿Dónde se ve? En la ecuación de rotación de la polea. Acá, por ejemplo. Si T1 y T2 fueran iguales, no habría torque neto. Se compensarían los torques de un lado del otro. Y si no hay torque, no hay aceleración angular. Y si no hay aceleración angular, la polea no gira. Y en este caso, que la polea, la soga pasa por la polea bien ajustada, que giran juntas, eso no puede ser. El hecho de que haya aceleración y que alfa sea distinto de 0, les muestra acá que T1 y T2 son distintos. ¿Y cuál es más grande? Bueno, la que tenga que ganar. Antes de hacer las cuentas. Si esto se va a hacer, si en este dibujito parece que M2 es más grande. El cuerpo M2 más pesado. Entonces esto se va a acelerar hacia el lado horario. Significa que la tensión T2 es más grande que la tensión T1. Y entonces tenemos torque neto. ¿Ok? De eso comentaba acá que manejen la idea intuitiva de que las tensiones son distintas cuando la polea es real y el ejemplo mecánico normal, una correa pasa por una polea y la polea gira mientras la correa circula. ¿Ok? Entonces, cuando vean en la práctica, digamos el día del parcial todo junto, si vamos a calcular, a tratar las poleas como cuerpos rígidos que giran, T1 y T2 no son iguales. Si vamos a tratar las poleas como ideales en el sentido de que la cuerda desliza, entonces T1 era igual a T2 como los problemas de la práctica 4. Ojo, algo acá está distinto de lo que estaban acostumbrados. Cuestión de prestar atención. Acá te estoy contando y le llamo la atención para que no se les escape. Que ahora, con la polea que va a rotar con su propio momento de inercia, necesitamos tensiones distintas. Y puede ser que en el parcial aparezca un problema tipo la práctica 4 y les diga una polea ideal sin roce. ¿Qué quiere decir? Que la cuerda patina y la polea no gira. Y si no gira no hay aceleración. Y si no hay aceleración, las tensiones son iguales. No, aceleración angular, perdón. Entonces las tensiones son iguales. ¿Ok? Bueno, denle vuelta a eso para convencerse de haberlo entendido y no se vayan a confundir cuando poner las tensiones iguales o cuando plantear dos tensiones distintas y calcularlas.